¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido una lesión de hombro o un dolor de hombro y os ha fastidiado muchísimo hacer press banca, dominadas, jalones o cualquier tipo de trabajo de tren superior? Fastidia, ¿verdad? En este vídeo vamos a comentar cómo solventar este problema y qué ejercicios meter para que, independientemente de que te duela, puedas seguir entrenando. Quédate porque en esto hemos estado todos, a todos nos ha pasado. Empezamos. Muy buenas, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es David y con este vídeo quiero darte varias claves para que si te duele un hombro o tienes ciertas molestias puedas seguir entrenando. Sí, lo que he dicho, que puedas seguir entrenando. La verdad que me siento muy identificado contigo si ya te pasa, porque yo durante mucho tiempo, sobre todo hace bastantes años, tuve una lesión en el hombro que me fastidió muchísimo. No podía hacer press banca, que es de mis ejercicios favoritos, no podía hacer dominadas, que es de mis ejercicios favoritos, y la verdad que siento esa frustración que a muchos os pasa cuando tenéis esta molestia y no podéis entrenar. Así que como son muchos los mensajes que me habéis mandado, voy a plantearos alternativas para todo tipo de grupos musculares y que independientemente de que tengas dolor o una lesión, puedas seguir trabajándolo. Bueno, primero comentar, por supuesto, que estas alternativas que yo voy a plantear no curan una lesión. O sea, lo más importante es que valores primero qué te pasa con un fisioterapeuta, lo segundo, que te lo trates, si no, no se va a arreglar, y lo tercero, que mientras tanto y mientras sigues estos dos puntos anteriores, puedas seguir entrenando. Lo primero, porque a nivel mental te va a venir súper bien, y lo segundo, porque todas estas ganancias que ya tenías no las vas a perder. Es importante. Bueno, primero vamos a empezar con la parte estrella, que es el press banca. Siempre que nos lesionamos un hombro, lo que más nos fastidia hacer es el press banca. Sobre todo, además, se te queda ahí impregnado a nivel psicológico y solamente ponerte en la banca ya te molesta bastante. Y sobre todo, si bajamos hasta abajo, pues es bastante molesto. Bien, quiero comentarte varias variantes que sin duda vas a poder hacer, aunque tendrás que probarlo, para que independientemente de que tengas ese pequeño dolor, puedas seguir trabajando. Y lo primero, la variante que más me gusta es trabajar el pectoral en descarga. Es decir, que por ejemplo, una alternativa muy interesante consiste en hacer fondos en el suelo, pero cambiando de plano. Por ejemplo, cogemos un banco, hacemos fondos en el suelo, pero como estamos en un plano inclinado, vamos a trabajar con menos carga. Es una parte bastante interesante y nos permite empezar a regular para que, digamos, ese hombro pues empiece a adaptarse o que ese hombro no sufra tanto. Por ejemplo, una opción súper interesante consiste en coger una toalla, enroscarla, o si no, por ejemplo, una colchoneta, y lo que hacemos es ponerla en el pecho y trabajar con un rango de recorrido parcial. De esta forma podemos ajustarnos sin que haya dolor y poco a poco iremos progresando hasta que digamos que el hombro nos deje de doler y consigamos el rango completo de recorrido. Esta táctica funciona muy bien. Como digo, si hay dolor, lo mejor es que consultemos a un fisio y a partir de ahí pues veamos qué es lo que tenemos que hacer. Aparte de esto, un trabajo que me parece bastante interesante es trabajar con mancuernas, trabajar con agarre neutro, es decir, trabajar en lugar de aquí como en press banca, directamente con el agarre neutro, nos permite trabajar en muchos casos con mucha más seguridad en el hombro. Entonces quiero que lo pruebes y quiero que desde ahí pues valores si te interesa y si no tienes ningún problema. Pero esta parte es interesante. Después, por ejemplo, muchísima gente tiene bastantes problemas de cara a hacer el press militar o gestos por encima de la cabeza. Mi consejo personal cuando esto sucede es cambiar los gestos, como por ejemplo el press militar, por gestos como el press con landmine. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando trabajamos con press con landmine realmente no estamos empujando tanto hacia arriba, estamos empujando mucho más en oblicuo. De esta forma descargamos mucho la articulación y en la gran mayoría de casos no vamos a tener tantos problemas. Por lo tanto, es una variable muy importante para trabajar el pectoral superior, el deltoides, etcétera, y que no implique, digamos, este dolor. Vale. Respecto a las tracciones, como por ejemplo las dominadas o como por ejemplo el jalón al pecho, mi consejo principal, y esto por favor, independientemente de que tengas dolor o que no lo tengas, tienes que cumplirlo, no hagas jalón o dominadas tras nuca. No hagas jalón o dominadas tras nuca. De verdad, no merece la pena. La activación muscular es prácticamente igual por delante y la articulación del hombro no va a sufrir tanto. Entonces te recomiendo que siempre lo hagas por delante y evites los gestos que realmente pueden comprometer a tu hombro. Así que hacedme caso, por favor. En muchas ocasiones, por ejemplo, cuando buscamos trabajar las piernas, hacemos, por ejemplo, ejercicios como la sentadilla. ¿Qué es lo que pasa? Que si tienes el hombro fastidiado, ese gesto o esa posición de extensión del hombro puede molestarte bastante. ¿Cuál es mi consejo personal? Obviamente, necesitarás una buena movilidad de muñeca, una buena extensión torácica y un conjunto de cosas que realmente no van a depender tanto de tu hombro. Entonces, la forma más sencilla posible de que esto no te suceda es trabajar con otros gestos que no sean la sentadilla.
Por ejemplo, unas zancadas, una prensa de pierna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero esas posiciones pueden ser delicadas si no tienes una suficiente movilidad. Entonces, sabemos que las zancadas, por ejemplo, una pierna, tienen una activación muy parecida a la sentadilla. Es el momento perfecto para que realmente empieces a incorporarlas. De esa forma, tus hombros, al estar en posición normal, no van a sufrir. Es interesante. Por último, quiero comentar que los ejercicios de remo sí que van a tener ciertas modificaciones. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que cuando hagamos el ejercicio de remo busquemos una extensión excesiva del hombro, es decir, que el codo vaya mucho más allá del cuerpo. Mi consejo personal, por ejemplo, cuando tenemos un dolor de hombro, es que tratemos de limitar esa extensión. Es decir, que cuando hagamos el gesto de tracción, busquemos que el codo se quede alineado con nuestro cuerpo, que no vaya más allá, no compensa forzar la posición. Y poco a poco, como estamos diciendo, y según ese dolor va desapareciendo, pues podremos empezar a trabajar con mayor rango articular. Pero bueno, como digo, lo importante es valorar, tratar el problema y empezar con un rango de recorrido progresivo y con una carga poco a poco para que, digamos, ese hombro pues pueda ir adaptándose poco a poco y pueda ir mejorando. Al final, lo que es importante es que ese dolor no limite tu entrenamiento, que a pesar de que tengas ese dolor, sigas entrenando con lo que puedas. E incluso vamos a poner un caso totalmente extremo. Vamos a poner el caso de que este hombro no lo puedes mover para nada porque el dolor es extremo. ¿Bien? Mi consejo personal es que entrenes el hombro contrario. El hecho de que hagas press militar con el hombro contrario, el hecho de que hagas press banca con el hombro contrario, el hecho de que estimules la parte contraria del cuerpo genera también una activación en la parte que tienes lesionada. Y eso ayuda a que no pierdas masa muscular. Por lo tanto, no tienes excusa para no entrenar. Y con estas variables que te estoy contando, con estas variantes, ahora menos. Así que nada, compañeros, espero que este vídeo os haya servido y espero que ahora, cuando tengas una lesión de hombro, cuando tengas cierto dolor, pues digamos que no dejes de entrenar, porque como digo, va a ser muy beneficioso. Os mando un abrazo muy grande. Si os ha gustado este vídeo, agradezco un montón vuestra manita arriba, que no cuesta nada y yo la verdad que lo valoro mucho. Y también nos vemos por mi Instagram. Me encanta ayudaros por Instagram. Subo mucho contenido y la verdad que es apasionante. Así que allí nos vemos. Cuidaos.